Filosofía de la educación. Ensayo. Tema: Educación y hospitalidad de Manuel Levinas. Título: Autonomía y heteronomía en la educación. Introducción. El propósito de este ensayo es el de realizar un profundo análisis sobre las consecuencias reales de la autonomía en contraposición de la heteronomía, que pueden ser encontradas en el ámbito de la educación argentina y más específicamente en el ámbito del aula. En este espacio en el cual desarrollan sus actividades los dos actores principales de la importante obra de educar, es sustancial respetar el marco ético de respeto al otro durante el tiempo natural que este proceso requiera. Es así que, basaremos nuestro análisis en la intención de dilucidar cuestiones que a nuestro entender son tautologías que circulan en la escuela y que impulsan la creación de esta obra. Con un enfoque humanista y acorde a lineamientos filosóficos que destacan la importancia de la educación en la transmisión de saberes, mencionaremos la perspectiva hospitalaria amena con el objeto de pensar en esta relación más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Es cierto también, que la herencia de pensamiento y conductas nos llevan a pensar que la educación requiere disciplina, además de ser preferiblemente más efectiva en los años jóvenes. Este enfoque nos llevará a meditar sobre los efectos producidos por la modernidad en la concepción y articulación de esta importante tarea en la actualidad. De hecho, la naturalización de este acto con un discurso individualista y enfocado en la concreción de un objetivo autónomo y de acumulación, son hitos fundantes de este discurso y revelan las carencias del otro que emerge como un ser lúgubre, oculto, sin rasgos de humanidad, que a su vez le generamos angustia, dolor y sufrimiento en el transcurso de su enculturación. Es de vital importancia dentro del aula y las escuelas expresar y profesar un discurso humano, empático y heterónomo para dar sentido a la educación y a sus jinetes, los cuales en algunos casos eclipsan y obstaculizan el sentido de acompañamiento que esta tarea debe cumplir para ser exitosa. La modernidad espectral, precaria y deshumanizante que cosifica además de segmentar por valor económico todo el universo humano, acarrea exclusión y sufrimiento. Sus demandas no interpelan a la ética ni a la razón, su afán solo concibe la exaltación y alabanza de un neodarwinismo social y educativo que valoriza el mérito individual de manera análoga a la supervivencia del hombre cultivado, que encuentra en este saber, el amuleto del éxito social que necesita para sobrevivir dentro de su yugo. Finalmente, y por los efectos que producen los términos detallados en el anteúltimo párrafo, haremos referencia al término que sintetiza la razón de ser del pensamiento moderno dentro de la institución escuela, que se refiere a la metáfora narcisista de los educadores o maestros, que evitan ver el rostro del alumno y por ende producen la resistencia y el antagonismo causante de una violencia atenuada, que provocan malestar y dolor en el educando nacional. La educación con sentido humanizador y heterónomo. El acto de educar necesita del reconocimiento del rostro del otro. Esta relación de alteridad, la que presupone el abandono del yo, con el fin de encontrar una exterioridad que disuelva al sujeto moderno, que no renuncia a sí mismo y que como consecuencia de este acto obstaculiza el sentido mismo de esta acción. Es verdad que en muchos casos, el contexto actúa e influye en el comportamiento y en la conducta de los individuos dentro de los grupos y sus dinámicas. Sin embargo, el hecho de otorgar un sentido humano y heterónomo es necesario para rescatar a los alumnos de los llamados tiempos de oscuridad. La heteronomía, que es el principio fundamental que todo ser humano debería ejercer sobre el otro, hace al hombre responsable de sus palabras o acciones. Pone de manifiesto la voluntad de colocar la ley moral individual que carece de rostro a merced de la ley moral colectiva y le otorga vida en concordancia con el resto de la humanidad. Es decir, este principio de exterioridad tiene la intención de reconocer una novedad que me conmueve, que debería producir una huella perenne en la humanidad del otro. Si bien es cierto que la educación en la actualidad se aleja de las emociones humanas en virtud de sus tecnicismos y especializaciones, la transmisión de la cultura debería considerar que el hombre por sí nace, no se fabrica, para poder fácilmente encontrar la hospitalidad necesaria para hacerlo responsable de sí y de su destino. Una frase ejemplificadora de esta afirmación podría sintetizarse en la siguiente máxima: solo cuando soy desertor, soy fiel. En efecto, al reaccionar con la huida a sus preceptos, la esencia interior del individuo encausa su sendero. Mencionamos esta frase con el objeto de ejemplificar cómo la fabricación del hombre moderno provoca en él un dolor autocreado, que crea la imagen del rostro del capitalismo humano necesario para librar su batalla estratégica y de sentido. En lo que respecta a la formación de los educandos, el discurso realiza en forma oculta la planificación de estos preceptos, que son más acordes a crear un rostro autónomo, temerario, deshumanizador y sin retorno que hace imposible recuperar lo abandonado.
Su dialéctica interna en la relación que los une, hipertrofiada disciplina, expresa un estado de melancolía hacia lo más profundo de su deseo normativo. Realizamos este análisis con el fin de evitar la muerte del hombre que en su cenit es proyecto. Al humanizar la relación pedagógica y al realizar la diáspora en busca del rostro del otro, estamos otorgando el sentido necesario para que la educación y la cultura cumplan su objetivo de confraternidad y entidad hacia la otredad. De esta forma la relación pedagógica renunciaría a su propia agonía y establecería un pensamiento acorde al bien común en contraposición a una libertad que chantajea el interés, la moral y la voluntad de todos. Precarización educativa, angustia y sufrimiento. El mensaje del otro revela la voz que nos obliga a pensar en sus demandas y en las respuestas que nuestro mensaje como educadores deberían transmitir. De este modo el tipo de reclamo que realiza nos orientaría hacia su encuentro. La demanda interpelante del otro nos expone a asumir una responsabilidad ante la precariedad de la vida y la interdicción de su violencia innata. Nos señala que una realidad nos es opuesta, que debemos actuar para aliviar la oquedad del crecer y mostrar una salida que no sea ambigua ante las rémoras que esta encrucijada presenta. Por ende la mirada franca ante el sufrimiento del otro y su situación enfatizan, revitalizan y evitan el borramiento de su rostro. Es así como, la interpelación se transforma en obligatoria, posee autoridad moral, ética y no violenta. El derecho del rostro se posiciona sobre nosotros, su proximidad evita la muerte en soledad y limita nuestra autopreservación ontológica. En efecto, es una orden sin verbalizar a través de la cual disminuimos esa vulnerabilidad. La nueva educación debería convocar a todos sus actores para mitigar la desnudez que provoca, para poder escapar de sus efectos prohibitivos, de indiferencia que nos convierten en cómplices de su expresión cultural. Diferentes acontecimientos demuestran que la exterioridad no solo se representa a través del rostro humano, el rostro cultural debería proteger y amar en forma desinteresada al joven para que este amor modifique su alma y lo transforme como sujeto. Cabe destacar que la filosofía de la educación debe ser ejercida con atención a estos jóvenes para despertar un nuevo modelo de actuar y de cuidar el ser. El conocimiento de ellos mismos debería revalorizar la vida espiritual, otorgar conciencia a sus existencias y posicionarlo como artífice de su propio destino. La crisis actual del individuo con su contexto externo e interno, recrean la crueldad que llevan a la pérdida de la identidad, el aislamiento y el egoísmo. La subjetividad solo se concreta a través del intercambio y de la relación con el otro. El aislamiento produce que la vida en ningún orden sea posible, la humanidad que es gregaria cae inerte ante este escenario que desvirtúa su propia naturaleza y se convierte en un Marco Polo recreado con su consentimiento. El vacío educativo provoca en el joven un sentimiento de hastío existencial, dado que su humanidad y derecho a crecer no es validado ni respetado. En la era moderna esta condición existencial rodeada de su aura filosófica, otorga al joven alienado desilusión, infelicidad, y soledad que es el principal síntoma ante la conducta autónoma del maestro. El narcisismo educativo aleja a los maestros del rostro del alumnado. La leyenda de Narciso y su romántico final, nos da la impronta que necesitamos para justificar el título de este apartado. La imagen triunfalista desplegada por el reflejo en el río en el cual Narciso observaba su belleza, lo deja indefenso y en soledad frente a cualquier inconveniente que tuviese y que pudiera deformar su perfecta existencia. Es claro que la realidad que su propia imagen le transmite, lo hizo indiferente a cualquier necesidad externa que no tenga nada en común con su situación. Por ello, revelamos que en cierto modo esta leyenda nos ayudará a explicar el llamado narcisismo educativo. La conducta del educando con base en este supuesto, denota violencia en el campo de la inteligibilidad y sus mitos. Al ser narcisista, el docente envía al otro al limbo, sentencia y reconoce que sus vidas no valen la pena y se mudan insensible ante esta situación. Como hemos explicado anteriormente, el rostro del otro es visitación, es expiar por él hasta convertirme en su rehén para que en ese sentido me convierta en sujeto. El docente, al adoptar esta dimensión estética visual exquisita, colabora y engendra el distanciamiento entre él y sus alumnos. La ética junto con el reconocimiento del rostro del alumnado, fundan los conceptos gestores para salir de esta mala conciencia y de esta versión negativa del narcisismo, es decir, el rostro con su sentido humano llevaría a este actor fuera de este estado para relacionarse con el otro cara a cara. Es interesante recordar que la cara de los grandes maestros de la historia fue vedada para el resto de los integrantes de una sociedad, como el caso del rostro de Moisés al descender del monte Sinaí, que era inapreciable por la luz que emanaba de su semblante luego de su encuentro con Dios.
El saber, lejos de asemejar a ese fragmento de la historia, debería ser compartido como patrimonio fundante de la humanidad para traer felicidad y prosperidad a sus miembros como a sí mismo, para ser preservado y transmitido a las nuevas generaciones como narración. El maestro que no respeta y no transmite esos conocimientos no colabora con el ser ni se integra, o sea que el tacto en la enseñanza, debería nacer en la debilidad del niño que se transforma en una fuerza irrefrenable que impulsa y alienta la voluntad de enseñar del maestro. La pedagogía inmediata y sensible acerca al maestro a su discípulo, lo protege ante su propia vulnerabilidad y produce el yo ético que se postra ante sus carencias. Conclusión. Al referirnos a las diferencias que creemos necesarias explicar en este ensayo, hemos hecho hincapié en la autonomía y la heteronomía como fuerzas que constituyen al sujeto y lo transforman. En el sistema educativo, el fundamento ético de hospitalidad es necesario para modificar el orgullo del yo y enviarlo al exilio. El maestro heterónomo, al aceptar la responsabilidad que le genera el rostro del otro, estrecha el abismo que existe entre la cultura y la moralidad. Tener en cuenta y aceptar la palabra del otro, descentra el orden y reduce la precariedad extrema para verlo. Asimismo, nos transforma como educadores en el guardián de mi hermano y nos convierte en nosotros. La humanidad en su asimetría constante en relación con lo externo, precisa del pensamiento, de la palabra para dar paso a una desubjetivación y deconstrucción de lo individual. En educación el narcisismo autónomo evita que el alumno adquiera ese bien irrenunciable que es el pleno desarrollo de sí en este proceso, es decir que con esta actitud, los maestros favorecen a que la relación educativa adquiera una forma corrosiva que favorece perpetuar la asimetría que existe entre sus actores. Es de significativa importancia comprender que el otro, el alumno, es un sujeto moral trascendental que nos muestra su humanidad y que debemos escuchar para asumir identidad en nuestra vida como educadores. Bibliografía. Bárcena, F. y Melich J. C. 2000. Emanuel Levinas Educación y Hospitalidad en la Educación como Acontecimiento Ético, Barcelona, Pay 2, pp. 125-147. Bárcena, F. y Melich J. C. 2000 La Educación como Acontecimiento Ético, Barcelona, Pay 2. Butler, J. 2009 Dar cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabilidad. 1 ed. Buenos Aires Amor Ortu. Levinas, E. 2006 Totalidad de Infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Salamanca, Sígueme, pp. 201-261.